Bueno, estamos en el capítulo 22 del libro de Josué. Y este capítulo es un poco raro que esté aquí, ¿no? Porque lo habéis leído, ¿no? Entiendo que lo habéis leído. Ya deberíamos de haber leído todo el libro de Josué, todos, 3 o 4 veces, sabiendo que estamos hablando de él y deberíamos de conocer un poquito de qué van los tiros en cada capítulo, más o menos, ¿no? En el capítulo 22 se nos presenta una situación, una historia de una decisión que toman parte del pueblo de Dios, 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos habían tomado la decisión de vivir al otro lado del río y llega el momento en que se tienen que separar, ¿no? Bueno, vamos a leerlo, vamos a ir viéndolo y yo creo que el Señor nos va a enseñar o nos enseña en este pasaje, o una de las cosas que podemos aprender en este pasaje, porque sabéis que al final la palabra está súper capacitada y capacitadísima de sobradísimamente para enseñarnos multitud de enseñanzas en un mismo texto, cuantas veces lo leamos, lo interpretemos y cuantas veces seamos iluminados por el Espíritu Santo en esa misma palabra, ¿no? Entonces, una de las cosas que el Señor creo que nos puede enseñar es... fijaros que yo había entendido que todas estas cosas que suceden después de que ellos ya son los dueños de su posesión, de su herencia en la tierra prometida, son claves importantes para vivir una vida de abundancia de forma victoriosa en la posesión de lo que Dios nos da, ¿de acuerdo? Todo esto traído lógicamente a nuestras vidas, ¿no? A la realidad de nuestras vidas. Entonces yo creo que aquí Dios nos enseña un principio importantísimo para vivir una vida victoriosa y una vida abundante, y es en lo tocante a las relaciones con los demás. De hecho, yo lo he titulado Los del otro lado, porque aquí ya se va a manifestar o se va a formar Israel, va a haber una separación y van a estar los del otro lado y los de este lado. Van a haber 2. ¿Y cómo tratamos a los del otro lado? Bueno, vamos adelante con Josué capítulo 22, los primeros versículos, y vamos a leerlos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Quizás primero los primeros 4, dice: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, es decir, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que iban a vivir en el otro lado. Estos son los del otro lado, ¿de acuerdo? Estos son los que habían escogido. Ya dijimos en su momento que bajo nuestro punto de vista habían escogido mal, porque se habían quedado al margen de la protección del río Jordán, que les daba el río Jordán. Habían escogido en base a lo que tenían, en base a lo que vieron, en base a lo que les pareció. Digamos que sus circunstancias personales fueron más importantes que la palabra de Dios. Dios originalmente les ofrecía el otro lado, vivir de este lado del Jordán. Pero a ellos les pareció bien, en base a lo que tenían, en base a sus apreciaciones, a su propio juicio, y Dios respetó su decisión. Qué cosa más buena, ¿eh? Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Por eso que nuestras decisiones sean sabias. Yo voy a decidir vivir... Sigo con los ejemplos. Me sabe mal porque alguno se molesta. Yo voy a decidir casarme con... No importa que no sea creyente. Yo voy a decidir vivir... Yo voy a decidir en trabajar en tal sitio. Yo voy a decidir tener una amistad, una compañía de amistad. Yo voy a decidir... Puedes decir lo que quieras. Dios va a respetar tus decisiones. Las consecuencias de tus decisiones las vas a pagar tú. Y las vas a sufrir tú. Y no las voy a sufrir yo. Y Dios... Decidas lo que decidas, siempre te va a amar. Eso sí que lo tienes que saber seguro. ¿De acuerdo? Pero claro, esto tan trillado que siempre nos han dicho, ¿no? Dios nos ama tanto, 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 que nos recibe tal y como somos.
Pero como nos ama tanto, 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 tanto y mucho más, pues Él no quiere que sigamos siendo como somos. Él va a intentar que cambiemos y que seamos como Él quiere que seamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues Josué llama a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, versículo 2, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Es decir, les está lanzando un elogio tremendo. Les está diciendo, ¡ole! ¡Qué bien lo habéis hecho! Os felicito por vuestra obediencia. Os felicito por vuestra fidelidad. Os felicito por vuestro compromiso. Versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. Todos los estudiosos bíblicos coinciden y piensan que la campaña de posesión de la tierra prometida duró aproximadamente o alrededor de 7 años. O sea, durante 7 largos años ellos fueron fieles y estuvieron luchando al lado de sus hermanos. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, es decir, todos ya tienen su posesión, su tierra, su herencia, lo que Dios les había prometido ya de cada uno, todo se cumplió. Lo vimos la semana pasada. Ya se ha cumplido todo, no ha faltado ninguna de las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, les dice, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. O sea, ya van a pasar a ser los del otro lado, los del otro lado. Josué elogia a estos hombres, a los hombres de las tribus de Rubén, de Gad y la media de Manasés, por cumplir su promesa de estar con sus hermanos, de luchar codo con codo, hombro con hombro, hasta que ellos consiguieran la herencia, hasta que ellos consiguieron sus territorios y su heredad, aquello que prometió Dios. Fueron elogiados por Josué, y qué bueno cuando somos elogiados por Dios, ¿eh? Qué tremendo cuando Dios elogia nuestra conducta. Qué bueno es esto, ¿verdad? Pues ellos fueron elogiados por Josué porque mostraron obediencia, fidelidad y un compromiso firme hasta el final. Ellos mostraron y ellos cumplieron su compromiso con respecto a sus hermanos. Su compromiso fue el de que, como ellos habían elegido quedarse al otro lado, el compromiso fue de que ellos estarían con los de este lado luchando, peleando hasta que ellos consiguieran la tierra. Puesto que ellos ya tenían su herencia, entonces ellos se comprometieron a acompañar al resto de las tribus de Israel hasta que consiguieran su herencia también a ellos, ¿de acuerdo? Y ese fue el compromiso. Ese compromiso está en Números 32, versículos del 20 al 22, para los que estáis tomando notas, y luego podéis leerlo tranquilamente en casa. Un compromiso que duró, insisto, alrededor de 7 años. Pero fijaros que durante estos 7 años hay algo importante que la Escritura no enseña, pero hay algo importantísimo, es que ellos, estas 2 tribus y media, la gente de estas 2 tribus y media, le dieron prioridad a su compromiso y a su palabra antes que a sus familias. No somos conscientes de lo que había pasado. Yo lo he pensado seriamente y digo, no era consciente de esto. O sea, ellos dejaron a sus mujeres y a sus niños, a sus hijos e hijas, en el otro lado del río Jordán. Y los dejaron allí. Y yo digo una cosa, ¿y todos los habitantes de alrededor les parecería bien? ¿Estarían contentos? ¿Estarían felices de que ellos hubieran ocupado la tierra de Og, rey de Basán, y de Seón, rey de Hesbón? ¿Estarían contentos? ¿Estarían complacidos con sus nuevos poseedores de esa tierra? Ellos tuvieron una fe admirable, porque fueron capaces de confiar lo más precioso y lo más valioso que ellos tenían, que eran sus mujeres y sus hijos, en las manos de Dios, a la protección de Dios y a la providencia de Dios.
Y ellos se comprometieron con sus hermanos. Y ese compromiso duró aproximadamente 7 años. La pregunta es la siguiente. ¿Estaríamos nosotros a hacer algo similar? ¿Estamos dispuestos a comprometernos con nuestros hermanos, dejando de lado nuestras familias? ¿Hasta qué punto llegamos a este tipo de compromiso? Insisto, demostraron una confianza grandísima en Dios, porque dejaron y depositaron en Dios, en las manos de Dios, sus familias para que Él los cuidara. Mujeres e hijos del otro lado, indefensos y expuestos ante los pobladores de las naciones de alrededor, que yo pienso que seguramente no les tendrían demasiada simpatía, no sé si les habría parecido bien o no. Debemos, y esta es la primera enseñanza que vemos aquí, debemos de aprender a ser perseverantes, a llegar hasta el final, cueste lo que cueste. ¿Cuántas veces nos dan ganas de tirar la toalla a medio o de abandonar el trabajo a medio o el cansancio, la rutina, el tedio, la apatía? ¿Cuántas veces todas estas cosas se interponen en nuestro camino y nos dan ganas de decir, lo dejo, no sigo? O los inconvenientes, las confusiones, las discusiones, las diferentes opiniones, insisto, el cansancio, el estrés. ¿Cuántas veces nos dan ganas de decir, no, yo abandono? O yo lo dejo a medio, no, yo hasta aquí he llegado, yo conmigo no contéis. Tenemos que aprender a ser perseverantes, a resistir hasta el final, a llegar al final, cueste lo que cueste, y resistir siempre a la tentación de dejar el trabajo a medio, especialmente el trabajo de seguir al Señor, el trabajo de servirle, el trabajo de permanecer en sus caminos. En Filipenses 3, capítulo 3, versículos del 13 al 14, Pablo dice esto mismo, dice, todavía no pretendo lo haber alcanzado, pero hago una cosa, yo sigo y sigo y sigo, y voy a proseguir hasta llegar al final de la meta. Hebreos 3 nos enseña que hay que seguir hasta el final, que no podemos abandonar. Versículos 6, 14, Hebreos 6, 11, Hebreos 10, 39, Apocalipsis 2, 26 dice, el que persevere hasta el fin, el que acabe hasta el final. Y esto, el haber llegado hasta el final, el haber permanecido, el haber resistido, el haber perseverado, el haber continuado, el haber estado allí 7 años, haciendo su compromiso con sus hermanos más grande que el compromiso con sus propias familias, que esto es fuertísimo, les dio y les regaló el premio, el galardón. Fijaros en el versículo 8, un poquito más adelante, dice que Josué les habló diciendo, volved a vuestras tiendas, y fijaros con lo que iban. Llevaban el premio, el galardón, con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Es decir, con una ganancia y una abundancia tan grandísima que tenían de sobra para ellos y para compartir con todos los demás. Cumplieron hasta el final, llegar hasta el final, perseverar hasta el final, permanecer, acabar la carrera, es lo que es verdaderamente importante. Tú y yo tenemos que completar el trabajo, porque el premio solo se obtiene al terminar. Y ahora sí que vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. 2 de Timoteo 4, 6, 7 y 8. Y Pablo se está despidiendo prácticamente de Timoteo. Él sabe que ya le queda muy poquito de vida. La segunda carta de Timoteo posiblemente es la última que escribiera el apóstol Pablo, y él estaba dando las instrucciones a su discípulo amado, a su hijo amado, que era Timoteo. Sabéis que él adoptó a Timoteo como si fuera su propio hijo y de alguna manera delegó en él la responsabilidad de continuar su ministerio. Segunda Timoteo 4, del 6 al 8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es decir, Pablo sabía que estaba a punto de morir y que sería sacrificado, obviamente. Y el tiempo de mi partida está cercano. No se refiere a un viaje, se refiere al viaje, en mayúsculas. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe.
Estaba convencido de que había hecho lo que tenía que hacer. Señor, que cuando llegue el día, cuando llegue nuestro día, cuando llegue tu día y cuando llegue mi día, yo esté convencido de que he hecho todo lo que tenía que hacer. Oh Señor, ayúdanos. Que cuando llegue ese día hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer. Por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. La corona de justicia, la cual me dará el Señor. En ese día, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué importante es esto. Y qué fieles fueron estos hombres de Dios. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Fueron fieles con sus hermanos y así fueron fieles con Dios. Porque la pregunta es la siguiente: ¿de qué me sirve a mí haber hecho? ¿De qué me sirve haber estado? ¿De qué me sirve haber visto o haber vivido si hoy ya no hago, ya no estoy, ya no veo y ya no vivo? ¿De qué me sirve haber hecho, haber sido, ¿De qué me sirve si hoy ya no es? Si hoy ya no lo hago. Si hoy he abandonado, si hoy he tirado la toalla, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si sé que tengo que llegar hasta el final? ¿De qué me sirve haber sido una antorcha humana, haber estado encendido por el Espíritu 1000 años, si en el 1001 me he apagado? ¿De qué me sirve? Y fijaros que cuando ya Josué les dice, bueno, pues podéis marchar a vuestra elección, os podéis ir al otro lado, porque vais a ser los del otro lado. Versículo 5, Josué les dice, les da las instrucciones precisas, les dice, lo que tenéis que seguir haciendo ahora, ya que lo habéis hecho bien, tenéis que seguir haciéndolo bien. Porque Josué es plenamente consciente de que hay que terminar la carrera. Entonces le dice, solamente que con diligencia, versículo 5 de Josué 22, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y esto es lo más importante en tu vida y en mi vida. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y esto es lo más importante. Este versículo es la clave que Josué les da para sus vidas. Y es la clave para tu vida. Y es la clave para mi vida. Es lo que Jesucristo dijo. Lo más importante, el primero y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay quien dice también, y con todo tu bolsillo. Porque a veces parece que el bolsillo es lo que más nos cuesta amar a Dios. Pero amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, con toda tu pasión, con toda tu entrega, con tu mayor devoción. Lo más importante es amar a Dios de todo corazón. Y fijaros, les dice, y les sirváis de todo corazón, pero dice que andéis solamente que con diligencia, versículo 5 estaba a la parte de arriba. Les dice que eso tienen que hacerlo con diligencia. Es decir, que amar a Dios no se trata de ese sentimiento ñoño que decir, ay Señor, cuánto te amo, o ese éxtasis, o ese irnos ahí al monte. Y está bien, eso es amar a Dios, pero amar a Dios es mucho más. Se refiere dice que la calidad o la cualidad que debe definir nuestro amor a Dios es la diligencia. Y diligencia, según el significado de la palabra, es de forma vehemente, es decir, vehementemente, con todas las fuerzas, con toda la intención, cuidadosamente, intensamente, de la forma más superlativa posible. Como dice Deuteronomio 6:5, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es lo más importante. Y versículos 6 al 9 en adelante, porque si no me da la sensación de que no terminamos. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron
a sus tiendas. Qué bueno que recibieron la bendición, Josué los bendijo. Dice, también a la media tribu de Manasés, estoy en el 7, había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con el premio de haber terminado la carrera, de haber hecho la labor, de haber completado su compromiso, con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros ganados, o de vuestros enemigos, perdón. Y ellos se encontraron a sus familias, Dios había cuidado de sus familias y además Dios los había enriquecido. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios y nuestros compromisos los cumplimos hasta el final, la bendición de Dios enriquece nuestras vidas, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Josué los bendijo. Qué bueno que cuando lleguemos al final de nuestros días, de nuestras vidas, cuando nos presentemos en su presencia, oigamos esas mismas palabras de bendición de la boca de nuestro Señor. Como le dijo a los que emplearon bien sus talentos, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué tremendo será poder escucharlo de su voz. Cuando imagínate que estamos allí delante de él y él dice, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Te di una vida y la viviste aprovechándola al máximo. Uf, qué tremendo. Ahora, yo me pregunto una cosa, porque luego, a partir de este versículo, los del otro lado se van al otro lado, y antes de entrar al otro lado levantan un altar, y hacen ahí una cosa rara, que malinterpretan los de este lado, y la pregunta es la siguiente. Josué los bendijo, pero los de este lado les mostraron gratitud, les dijeron gracias por haber estado con nosotros estos 7 años, gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra entrega, por vuestro compromiso, gracias por habernos puesto por delante de vuestras propias familias, gracias por haber peleado junto a nosotros, gracias por habernos ayudado a conseguir nuestra herencia. Les dijeron algo, las 9 tribus y media les mostraron su gratitud. ¿Estarían agradecidos por su ayuda y compromiso para con ellos? ¿Cuál sería su despedida? ¿Les hicieron una fiesta de despedida? Era una muy buena ocasión para haber hecho una fiesta. Tipo las fiestas estas de los tebeos de Asterix y Obelix, al final, una comilona de esas buenas para comerse ahí 7 jabalís asados, una fiesta de esa y el trovador atado en el árbol quitándole el arpa. ¿Quién ha leído Asterix y Obelix? ¿Lo habéis leído? Yo al final me compré la colección y leí completa. Ay. Hubo palabras de afirmación con respecto a ellos y estoy convencido de que no pasó esto. Estoy convencido de que no pasó esto porque cuando ellos se fueron para el otro lado, para su lado, levantaron un altar porque estaban preocupados por si acaso sus hermanos los excluían del servicio de Dios. Este fue el motivo y la razón por la que levantaron ese altar. Vamos a leerlo y vamos a verlo. Vamos adelante, Josué capítulo 22, versículos del 10 en adelante. Y llegando, porque fijaros que en el 9 hemos leído, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel. Aquí, fijaros que aquí podría ser la primera división de la congregación de Israel. Hubo otra división después de Salomón, cuando reinó Jeroboam, pero esta podría ser la primera separación, ¿vale? Separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y al final Dios les dio el visto bueno. Es decir, yo soy de los que piensan que eligieron mal,
que no lo hicieron todo lo bien que podían haberlo hecho. Yo pienso eso personalmente. Pero Dios los bendijo y Dios estuvo de acuerdo en la decisión que tomaron. Con lo cual, ¿quién soy yo para decir que lo hicieron mal? Si Dios lo vio bien. ¿De acuerdo? Versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, los del otro lado, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y aquí es donde empiezan las cosas raras. ¿Qué pasa en este capítulo? ¿Por qué hacen ese altar? ¿Qué necesidad tienen de hacerlo? Necesidad no tenían ninguna. Pero ellos tuvieron un temor que les llevó y los movió a hacer este altar. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Y la respuesta de los de este lado, con respecto a lo que hicieron los del otro lado, cuando oyeron, versículo 12, esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. O sea, estos se hicieron un altar grandísimo, imponente. Según los estudiosos, además luego dice la Escritura que era similar al altar de Jehová, o sea, seguramente era muy similar al altar que tenían en el tabernáculo, el de los holocaustos, pero dice que ellos lo hicieron como testimonio, pero era similar. Entonces, los otros lo oyeron y pensaron, estos lo han hecho mal, vamos a pelear contra ellos, hay que matarlos, hay que quitarlos de la faz de la tierra. Esto es lo que decidieron. Y no fueron a preguntarles, aunque luego más adelante vemos que sí que deciden ir a preguntarles por qué lo habían hecho. No fueron a preguntarles, oye, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De acuerdo? Entonces, cuando llegaron al límite del Jordán, edificaron un altar, dice la Escritura, de grande apariencia. Y la palabra apariencia me llama mucho la atención, porque demasiadas veces miramos y nos fijamos en las apariencias de lo que hacen los otros. Y en base a las apariencias y a lo que oímos de lo que aparentan, decidimos actuar. Edificaron un altar de grande apariencia y los de este lado, los de aquí, oyeron decir. Y cuando oyeron decir, es decir, no fueron a verlo, no fueron a mirarlo, no indagaron, no consultaron, no preguntaron, no cogieron información verídica de primera mano, sino simplemente se dejaron llevar y mover por lo que oyeron. Cuando oyeron lo que oyeron, se juntaron con un solo propósito: pelear en contra de ellos. Yo me hago la pregunta, ¿cómo? ¿Qué? ¿Esto qué es? Como decía Gigi, ¿esto qué es lo que? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los de este lado dudaron tan pronto de la fe de los del otro lado? Habían estado con ellos 7 años, habían tenido un compromiso firme, habían apostado por ellos, habían expuesto a sus familias por ellos, habían demostrado una fe increíble en Dios que cuidaría de su familia mientras ellos eran fieles a Dios. ¿Por qué los de este lado dudaron tan pronto de que los del otro lado no tenían una fe verdadera? ¿Por qué juzgaron de forma precipitada lo que hicieron? ¿La mejor opción de todas las opciones posibles era juntarse para pelear contra ellos? ¿Qué hacemos tú y yo cuando lo que hacen los del otro lado no nos gusta o no nos parece correcto? Se formaron una opinión y decidieron ir a pelear contra ellos antes de conocer los porqués.
prejuzgaron, juzgaron completamente. Esos 7 años de servicio fiel y obediencia fiel y compromiso fiel se esfumó tan rápidamente. Qué rápido se pasa todo lo que podamos haber hecho bien en nuestra vida por una sola cosa que hacemos mal, ¿eh? Qué rápido se pasa. Qué rápido podemos tener una decepción con respecto a alguien por un pequeño fallo que haya tenido, no importándonos todo lo que haya hecho bien en su vida. Qué rápidos somos para juzgar. Qué rápidos somos para ponernos en contra de ellos. Jesucristo dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y vamos adelante, versículos 12 al 20. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y menos mal que no fueron directamente menos mal que no tiraron una bomba. Si hubieran tenido misiles, le habían tirado los misiles y no se habría resuelto nada. Así habría quedado todo y se hubieran enzarzado y estarían liados como hasta hoy. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo. Y a partir del versículo 15 empiezan, fijaros que no les habían hablado cuando se separaron de ellos para irse a tomar su herencia, pero aquí empiezan a hablarles. Y sí que la Biblia registra lo que les dijeron y los pusieron bien. Ya, se despacharon a gusto. No tiene desperdicio todo lo que les dicen, cuál es la opinión que ellos se han formado en base a lo que oyeron de la apariencia de lo que hicieron. ¿Vale? No tiene desperdicio ninguno. A partir de este versículo 15 se nos muestran las palabras que les hablaron. Insisto, es que son exquisitas. O sea, yo no sé si las escogieron a propósito, si se esmeraron mucho en escogerlas y en ponerles ejemplos comparativos, pero es impresionante lo que nos muestra de lo que pensaron sobre aquellos que habían arriesgado su vida junto a ellos, en favor de ellos, durante esos 7 años que habían incluido dejar de lado a sus familias. Versículo 15. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, 2 puntos, esto es lo que les dijeron. Toda la congregación de Jehová dice así, 2 puntos, es decir, no son nuestras palabras. Es lo que pensamos todos. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos visto la apariencia de lo que habéis hecho, lo hemos oído y ya. No te escapas, ¿eh? Voy a por ti. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? O sea, aquí ya les dicen que son transgresores, es decir, que son traidores, que se ponen en contra de Dios. ¿Qué transgresión es esta? Con que prevaricáis, que son prevaricadores, es decir, que están faltando a lo que tenían que hacer, que están faltando a sus obligaciones con Dios, para apartaros, es decir, que se están apartando de Dios, contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándose un altar para encima ser rebeldes. Transgresores, prevaricadores, os apartáis apóstatas y además rebeldes. Tomá, se despacharon a gusto, se quedaron bien, pero no terminó ahí la cosa. ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Es decir, esto que estáis haciendo es similar a lo que hizo el pueblo de Israel cuando estaban en Sitín. Es decir, sois tan malos como aquellos que se fueron a fornicar con las moabitas y que además se volvieron idólatras y dieron idolatría y adoraron a Baal peor. Ya, los compararon con esa gente. O sea, les estaban diciendo, soy gentuza,
Sois lo peor de lo peor de Israel. No habéis aprendido las lecciones que teníamos que haber aprendido. Para que vosotros, versículo 18, os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis de nuevo, son rebeldes, son apóstatas, se apartan. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Además, sois los que vais a conseguir que la iglesia no funcione. Si os parece, versículo 19, porque no han terminado, todavía le queda. Todavía le queda, no han soltado todavía todo su veneno. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, es decir, esto les pasaba lo que a mí. Estaban convencidos que habían elegido mal, que habían elegido una tierra inmunda. Y que ahora seguramente les estaba pesando haber elegido esa tierra y les ofrecían de alguna manera la oportunidad de poder rectificar. Pero les estaban diciendo, os habéis equivocado, habéis elegido mal. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. Les están acusando de levantar su propia religión paralela a la verdadera. Fuerte esto, ¿eh? Les están diciendo, tú pareces cristiano, pero no eres nada de cristiano. Están juzgando su fe. Y ahora versículo 20, ya con esto creo que se quedan a gusto, les dice, ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Es decir, los comparan con Acán, con el que tomó del anatema en Jericó y demás. O sea, fijaros el punto al que llegan. No habían sido capaces de agradecerle su servicio, su compromiso, su fidelidad, pero en base a lo que aparentaba que ellos habían hecho y en base a lo que ellos habían oído que habían hecho y habían juzgado según las apariencias, cargan su corazón con todas estas palabras en contra de ellos. Los acusaron de transgresores, es decir, de traidores a Dios, de prevaricar en contra de él, de apartarse de seguirle, de ser como los que pecaron en Sittim, fornicando con las moabitas y participando en abierta idolatría a Baal peor, de ser rebeldes en contra de él y de haber elegido mal su posesión. Más concretamente les dicen que habían elegido una tierra inmunda y finalmente los compararon con Acán. Vamos, que los pusieron bien guapos, ¿no? Les hicieron un vestido a medida y le dijeron, ahí queda eso, pan y queso. Ahí estáis. Yo aquí me había apuntado compartir o contar una historia que seguro que habéis escuchado muchas veces y los que escucháis a Dante Gebel alguna vez la habréis oído porque él la cuenta muchas veces. Y es esta historia de que hay una mujer que tiene un momento depresivo y está mal y se va, está como en un puente me suicido, me tiro. Dice que aparece por allí un hombre, un creyente, y la encuentra y dice, ¿qué vas a hacer, mujer, tal? Y empieza una conversación con ella, ¿no? Y él le pregunta, pero Dios te ama, ¿tú crees en Dios? Entonces ella le dice que sí, que cree en Dios. Y entonces él le dice, pero tú crees en Dios, pero tú eres católica, eres evangélica. No, soy evangélica. Y entonces le dice, qué bien, si yo también soy evangélico, si los dos somos hermanos, que de verdad esto tiene que ser una señal, no te tires, no te tires. No. Y siguen hablando. Y resulta que los dos son de pentecostales, los dos son de la misma denominación, los dos creen en los dones para hoy, los dos tienen prácticamente una doctrina similar, los dos son de Betania, para que nadie se ofenda. Y
Y resulta que al final llegan a un punto en desacuerdo. El único punto en desacuerdo que tienen es, le dice, pero nosotros somos de los que todavía leemos la palabra en la Reina Valera de 1960, no como Neftalí, que tú que la lees, ¿cuál has leído? ¿La Nueva Versión Internacional? La traducción viviente. Y entonces le dice, ¿cómo que de la traducción viviente? ¡Fuera, hereje, muere! Y le empuja y la tira, ¿no? Ya tenían todo de acuerdo, pero lo único que pasa es que discrepaban en lo mínimo en la traducción. En vez de leer la Reina Valera del 60, leían la nueva traducción, la Dios habla hoy, la viviente o la que sea, ¿no? Este es muy jocoso, pero es muy ilustrativo, porque nos muestra que no estamos dispuestos a pasar por alto la mínima diferencia en todo lo que todos nosotros entendemos que debe de ser, como debe de ser, según nuestro punto de vista y según nuestra manera de pensar, ¿no? Lógicamente lo cuenta mucho mejor, porque además la repite y tiene mucha más gracia, mucho más salero que yo. Fijaros en el versículo 21 al 29, que vamos a seguir leyendo, porque es impresionante. Esto es lo que pasó con los hijos de Israel. Dice, entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Es decir, de alguna manera ellos habían esperado a que terminaran y soltaran toda porque si se hubieran ofendido y se hubieran ido, si se hubieran levantado contra ellos y los hubieran matado, había pocos, estaba Eleazar y 10 más. Se los habían cargado y le habían dicho, vosotros qué tenéis que decirnos. Además os habéis pasado 7 pueblos con nosotros, la hubieran liado, ¿no? Entonces ellos aguantaron estoicamente y ahora les dan sus razones de por qué han tomado la decisión de levantar ese altar. Y les dicen, versículo 22, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los dioses, y Jehová, Dios de los dioses, y Jehová, Dios de los dioses, Él sabe, que lo repiten 2 veces y me estaba liando. Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. De alguna manera se ponen a Dios por testigo y dicen, Señor, tú sabes lo que hemos hecho. Si lo hemos hecho mal, no nos salves, ¿no? Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Es decir, si lo hemos hecho mal, si lo hemos hecho como la ley prohíbe, como Dios mismo prohíbe, que sea Dios el que nos lo demande a nosotros. Y dice, y aquí dan la razón por la que hicieron y construyeron ese altar. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil, es decir, lo hicieron similar al altar, el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, o sea que no era un montón de piedras, el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Y ellos dicen, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. ¿De acuerdo? Y esta es la explicación que ellos le dan
de por qué habían construido el altar. Luego, Finés y los hijos de Israel, los que habían sido enviados, se dan por satisfechos, le parece bien la explicación que les da, y ahí se zanja el asunto y ahí termina la cosa. A partir de este versículo 21 ellos les dan la explicación de por qué lo hicieron, y la razón principal fue la de dejar una prueba, un testimonio, de que ellos también eran pueblo de Dios. Porque tenían miedo, tenían temor de que los de este lado, con respecto a los del otro lado, los alejaran y los excluyeran del servicio a Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hicieron los de este lado para que los del otro lado pudieran pensar que podría llegar o que podría existir la posibilidad de juicio y exclusión con respecto a ellos? ¿Hicieron algo los de este lado para que los del otro lado sospecharan que esta posibilidad podía darse con respecto a ellos? O, enfocando la pregunta de forma negativa, ¿qué no hicieron para demostrarles a los del otro lado, qué no hicieron los de este lado para asegurarlos y afirmarlos en que nunca serían excluidos? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué no hicieron los de este lado para demostrarles a los del otro lado que nunca serían rechazados? Y esto me lleva al meollo, a lo importante. Vivimos tú y yo, vivimos nosotros, todos nosotros, nuestra fe, de tal forma que los del otro lado, o que otros, o que los demás, puedan pensar que podemos llegar al punto de excluirlos por razón de sus decisiones o elecciones. Lo que nos convierte en legalistas de nuestra propia ley personal. Vivimos de tal manera que los del otro lado pueden pensar, pueden tener temor de que algún día los vamos a dejar de lado, los vamos a querer excluir de Dios en base a sus decisiones o elecciones. Esta fue la razón por la que los del otro lado levantaron el altar. Porque si llegaba el momento, el día, en que los de este lado les dijeran que no tenían parte en Dios, ni en el servicio a Dios, y apartarlos así de la fe verdadera. Mira, tú y yo siempre nos vamos a encontrar con hermanos del otro lado. Tú y yo muchas veces vamos a estar en este lado, pero otras veces vamos a ser los del otro lado para los de este otro lado. Y esto es un lío, porque lo suyo sería que nos fuéramos todos juntos a tomarnos un helado. pero nos vamos a encontrar con gente del otro lado, con gente de este lado. Siempre nos vamos a encontrar con hermanos del otro lado que van a hacer cosas que nos van a parecer mal, que van a tomar decisiones que no nos van a parecer bien, que los vamos a mirar y vamos a decir y que no estamos de acuerdo y que no sé qué y que patadí y patana. Y no estoy hablando de pecado, tiene que quedar claro, porque a lo mejor se puede malinterpretar, tiene que quedar bien claro. No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de elecciones legítimas delante de Dios. Porque yo antes he dicho que, bajo mi punto de vista, además yo enseñé y he enseñado que creo que eligieron mal. Pero luego Dios estuvo de acuerdo con ellos. Creo que eligieron mal porque luego la historia de Israel nos demuestra que los primeros que fueron conquistados, y fueron conquistados por Asiria, ya no por Nabucodonosor, y fueron exiliados, fueron los de el otro lado. Porque no tenían esa frontera natural, que era el río Jordán, que de alguna manera también los defendía.
y estaban mucho más expuestos. Es decir, que nuestras decisiones, que no se ajustan 100% a la perfecta voluntad de Dios, aunque muchas veces sean sancionadas o permitidas por Dios, quizás a veces nos dejan expuestos, o más expuestos a los enemigos, al enemigo de nuestras almas, etcétera, etcétera, o a nuestros propios errores y fracasos, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos claro, ¿no? Pero fue una decisión legítima y además respaldada por Dios, con lo cual eligieron, con lo cual tú y yo elegimos. Y si tú eliges un estilo de música diferente a la que a mí me gusta, ¿te quedas al otro lado? ¿Yo me quedo a este lado? ¿O quién es el que se queda en el lado bueno? Si tú eliges una forma de orar del otro lado o de este lado, que es diferente a la que yo elijo, ¿quién se queda al otro lado? Me pilláis el punto, ¿verdad? Me pilláis el punto. Nos vamos a encontrar a los del otro lado muchas veces. ¿Cómo tratamos a los del otro lado? ¿Cómo trato yo? ¿Cómo tratas tú a los del otro lado? Del otro lado donde tú estás. Tú puedes ser que estés en este lado o que estés en el otro lado. ¿Cómo tratas a los del otro lado? Ellos lo oyeron, se juntaron para pelear contra los del otro lado. Y lo hicieron porque no entendían lo que hicieron. Y además lo juzgaron considerándolo un hecho gravísimo en contra de Dios. ¿Cómo valoramos nosotros a los del otro lado y las decisiones que toman los del otro lado? Muchas veces lo que hagan los del otro lado nos va a parecer mal. No vamos a entender lo que hacen. No vamos a entender el por qué lo hacen. No vamos a estar de acuerdo con ellos. Nos va a parecer francamente mal. Les vamos a dar nuestras razones, vamos a tener 1000 palabras y 1000 versículos para demostrarles que lo están haciendo mal bajo el concepto de los de este lado. Tendremos 1000 razones y argumentos en su contra, incluso puede llegar el punto en que lo tomemos como algo personal en contra nuestro. Y eso ya es complicado, porque ya si pensamos que es algo personal, entonces ya sí que le cogemos ojeriza, los pillamos entre ceja y ceja y ya el del otro lado, hasta que no acabemos con él, no nos quedamos contentos. ¿Qué haremos? ¿Cómo actuaremos tú y yo? ¿Supondremos acerca de sus intenciones? ¿Reaccionaremos antes de conocer todos los hechos? ¿Qué llevó a estas tribus a enfrentarse contra los otros o contra las del otro lado? ¿Qué les daba autoridad a las tribus de este lado del río a juzgar a los del otro lado? Y el posible argumento es que como ya tenían sus vidas resueltas, es decir, cuando no tenemos nada que hacer, lo que hacemos es meternos en la vida de los demás. Como ya tenían su posesión, pues les dijeron, pues vamos a por vosotros. Como ya tenían sus vidas resueltas, ¿qué pasa? Ahora toca meterse con los demás, meterse en la vida de los demás, ¿no? ¿O qué? Qué poco me gusta que me organicen la vida. Qué poco me gusta. Yo intento no organizársela a nadie, pero reconozco que muchas veces me meto en la vida de los demás y soy como los de este lado, que se meten con los del otro lado. Yo creo que podemos aprender esta lección valiosísima de esta confrontación que hubo en base al altar que levantaron. Suponer, y esto es importante, suponer acerca de las intenciones de los demás solo nos va a traer problemas. Suponer acerca de las intenciones de los demás solo nos trae problemas. De hecho, sospechar de los demás, de sus actuaciones, de sus decisiones, sospechar es algo muy, muy, pero que muy peligroso para la unidad. ¿Cuál es nuestra reacción
frente a aquellos que no escogen vivir sus vidas como nosotros creemos que deben hacerlo? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Quién soy yo para pretender determinar cómo debe de vivir su vida el otro? ¿Quién soy yo para eso? ¿Quién soy yo para pretender decidir cómo deben vivir los demás su cristianismo y su fe? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Estamos dispuestos o estamos puestos por Dios para juzgar a los del otro lado? ¿Nos ha dado Dios, a ti y a mí, el ministerio de sacar las pajas en el ojo ajeno? Teniendo en el nuestro una viga. ¿Cuántos hay por ahí que tienen el ministerio de sacar pajas de los ojos ajenos, Y luego ves que llevan el ojo hinchado, tienen un tarugo de madera. ¿Me ha dado Dios el ministerio de cuidar la sana doctrina? Sobre todo para los demás. Yo me puedo permitir ciertas licencias. Es decir, la vara de medir, la manga es más ancha para mí que para otros. Para otros se la pongo más estrecha. Para mí hago manga ancha. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que estás juzgando al criado ajeno? Romanos 14:10 dice: ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Y en Mateo 7:1 y 2 Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Vamos a terminar con el capítulo, versículos del 30 al 34. Oyendo Finés, el sacerdote, versículo 30, y los príncipes de la congregación y los jefes de millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que a veces los de este lado y los del otro lado pues se ponen un poquito de acuerdo. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Pero no les dijeron: perdonadnos porque hasta eso no llegaron. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, dieron un pasito. Hay gente que le cuesta mucho decir perdón. Hay gente que le cuesta mucho decir me he equivocado. Pero bueno, a veces con la actitud demuestra que está diciendo algo, ¿de acuerdo? Seamos muy tolerantes, tengamos la misma vara de medir para ellos que la tenemos para nosotros, ¿de acuerdo? Versículo 32, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. Bueno, gracias a Dios. Y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Estaban dispuestos a destruir la tierra que Dios les había dado, que ellos habían elegido, porque pensaban que habían elegido una tierra inmunda. Pensaban lo que yo, que habían elegido mal. Y estaban dispuestos a destruir esa elección. Versículo 34, los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, que significa testimonio. Porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Bueno, tremendo capítulo que no tiene nada que ver con la conquista de la tierra prometida, que tiene que ver con las relaciones entre el pueblo de Dios, que tiene que ver en cómo nos tomamos lo que los demás hacen, lo que los demás eligen, cómo viven su fe. ¿De acuerdo? Qué bueno que finalmente todo se terminó, todo se aclaró, después de que se hablaron y se escucharon. Qué bueno es hablar las cosas. Liberado siempre dice, las cosas hay que hablarlas.
El liberal siempre me dice, las cosas hay que hablarlas. Se lo dice a mis hijos, se lo dice. No, es que hablando se entiende la gente. Las cosas hay que hablarlas. No podemos ser tan... Iba a decir un palabrote. Iba a decir, no podemos ser tan moñigos de no hablar. Estoy enfurruchado y no hablo. No, hay que hablar. Hay que hablar, hay que decir las cosas. Tenemos que intentar... Lógicamente, intentemos que las palabras, por si acaso son como un boomerang y vuelven, que sean lo más dulces posible. No hagamos como ellos. Los pusieron bien, ¿eh? Los pusieron a caldo. Les dijeron de todo, ¿eh? Se quedaron a gusto. Por eso seguramente les costaría tanto decir, oye, perdonadnos que nos hemos equivocado. Porque dijeron, madre mía, vámonos de aquí cuanto antes, vamos a dejarlos tranquilos que ya hemos metido la pata bastante, hasta la ingle. El asunto les pareció bien, qué bueno. Bueno, fijaros algo interesante, ya con esto voy a terminar. La razón de este conflicto, he dicho antes, que posiblemente esta fuera la primera división en el pueblo de Israel, porque fue la separación. La razón de este conflicto surgió cuando los del otro lado se separaron de los de este lado. Versículo 9. Así los hijos de Rubén, versículo 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel. Ahí surgió el conflicto, porque ellos se llenaron de temor al ver que se separaban. Los otros, al ver que se separaban, no les dieron un abrazo, no les hicieron una despedida, no los afirmaron, no les dijeron, vosotros vais a ser siempre nuestros hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos servido estos 7 años, venid a visitarnos, venid cuando queráis, las puertas están abiertas. No. Se separaron. Ahí surgió, esa es la clave, la separación. Y tengo más preguntas. ¿Cómo ves a los que se separan? ¿Cómo ves a los que se separan de tu forma de ver y entender la vida cristiana? Los que se separan de tu forma de ver y entender el cristianismo, de ver y entender tu forma de vivir, o de ver y entender, o se separan de tu forma de orar, de tu forma de cantar, de tu forma de adorar, de tu forma de creer, de tu forma de trabajar o actuar, de tu forma de ser y hacer iglesia. ¿Cómo vemos a los que se separan de nuestra forma? ¿Cuál es mi corazón para con ellos? ¿Cuál será mi corazón para con ellos? ¿Cuál será tu corazón y cuál es tu corazón para con ellos? Fijaros qué interesante que estamos obteniendo claves para una vida abundante y una vida victoriosa después de que ellos ya han conseguido la posesión de su heredad. Y aquí en este pasaje obtenemos la tercera clave de importancia para que nosotros podamos vivir una vida fructífera, victoriosa y abundante en Cristo Jesús, y es ni más ni menos que el compromiso con el amor fraternal. Especialmente con los del otro lado. Especialmente con los del otro lado. Y Dios nos llama a esto. A que valoremos a los del otro lado como si fueran de mi lado. Este altar, fijaros que termina Josué 22, diciendo, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar, no lo destruyeron, le pusieron nombre, le pusieron testimonio. Y es el testimonio, y el testimonio de algo, de que Jehová es Dios. Este altar es el testimonio de que únicamente, de que solamente, de que solo Jehová es Dios. De que no hay otro. Mi forma de entender la fe no es Dios. Mis tradiciones y mis convicciones no son Dios. Ni tan siquiera mi forma de interpretar la Biblia es Dios. Solo Jehová es Dios. Solo hay un Dios entre los de este lado y los del otro lado.
Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Como dice la Escritura en Efesios 4, del 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, en los de este lado y en los del otro lado. Amén. Los del otro lado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar el compromiso de forjar, de mantener, de alimentar un verdadero amor fraternal. Especialmente con los que son del otro lado, de nuestro lado. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es tremenda, Señor. Tu palabra es tremenda. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Gracias por este principio de una vida abundante, fructífera. Gracias porque nos enseñas a no prejuzgar tantas cosas, Padre. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias en este día por tu palabra, que es alimento, es vida, es lumbrera nuestro camino. Ilumina nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias porque... Gracias, sí. Gracias, Señor. Gracias porque nos trajiste a todos nosotros desde el otro lado. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén y amén. Bueno, estéis del lado que estéis, que Dios os bendiga muchísimo. Que tengáis una muy buena semana y un buen domingo. Bendecidos.